Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Continúan las labores de rescate de al menos 10 mineros que permanecen atrapados por el colapso de un complejo de minas en el municipio de Sutatausa, en Cundinamarca. Según las autoridades, una acumulación de gases habría provocado la explosión de un túnel de carbón, lo que causó el colapso. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de 11 trabajadores. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El expresidente César Gaviria anunció hoy que delegados técnicos del gobierno, el Congreso y los partidos liberal, conservador y de la U comenzaron esta noche a redactar un proyecto único de reforma a la salud. Este se hará a partir de los 20 puntos propuestos por sus colectividades y aceptados por el presidente Petro. Con este acuerdo logrado hoy en una reunión con los ministros del Interior y de Salud, el sistema será reformado, pero se mantendrá una estructura mixta público-privada a partir de las transformaciones que propone el jefe de Estado. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Fiscalía denunció que integrantes de la policía ayudaron en la logística y la protección del narcotraficante alias Matamba para que lograra fugarse de la cárcel Picota. En la audiencia de imputación de cargos en contra del capitán Luis Eduardo Duque Casas, la Fiscalía señaló que el Clan del Golfo contrató además a funcionarios de la Unidad Nacional de Protección para que el narcotraficante lograra la huida en vehículos oficiales. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Caen las bolsas del mundo arrastradas por la crisis del gigante bancario europeo Credit Suisse. Otro incidente de aviones rusos, esta vez con aeronaves inglesas y alemanas. Aumenta la tensión. Más de 2.000 vuelos cancelados y miles de hogares sin energía por tormenta en Estados Unidos. Masiva protesta en Francia contra la reforma pensional que busca aumentar la edad de jubilación. Estado de Florida libera a un hombre que estuvo tras las rejas 34 años injustamente. Una pastilla experimental logra detener el cáncer en 18 pacientes con una leucemia muy agresiva. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Las bolsas del mundo sufrieron un miércoles oscuro, pues se agravó la preocupación por la estabilidad financiera a ambos lados del Océano Atlántico. Esto luego del hundimiento del banco Credit Suisse y de las recientes quiebras en la banca de Estados Unidos. Pese a que el presidente Joe Biden intentó hacer un llamado a la calma al afirmar que el sistema bancario estadounidense es seguro, la quiebra de 3 bancos de la principal economía del mundo en menos de una semana y el desplome de las acciones de Credit Suisse en Europa se ha sentido con fuerza en los principales mercados del mundo. Después del respiro del martes, los principales indicadores bursátiles del viejo continente se sumieron en números rojos. La bolsa de París se desplomó 3,58%, la de Frankfurt perdió 3,27%, la de Londres 3,83%, en tanto que Milán cayó 4,61% y Madrid 4,37%. La situación se extendió a Wall Street, que registró una sesión de fuerte volatilidad y varios de sus indicadores, como el Dow Jones, cerraron la jornada en números rojos. El desplome también provocó un efecto dominó en el sector bancario de ambos lados del Océano Atlántico, con caídas de más de 10% en instituciones europeas como Deutsche Bank. Las acciones de los bancos se encuentran especialmente bajo presión y los estadounidenses siguen la tendencia de sus homólogos europeos debido a que gigantes como JP Morgan Chase cayó un 3,6%, Citigroup perdió un 5%, mientras el asediado banco regional First Republic se hundió un 18,7%. Tras la quiebra del banco Silicon Valley, la Reserva Federal evalúa reglas más duras para los bancos medianos. La Reserva Federal de Estados Unidos está estudiando endurecer la supervisión y la normativa para la banca regional para evitar que en el futuro sucedan nuevas quiebras bancarias del tipo de Silicon Valley Bank. El Banco Central de Estados Unidos estaría revisando los requisitos de capital y liquidez que fija para las entidades, especialmente en el caso de aquellas con activos entre $100.000 y $250.000 millones.
Actualmente los requisitos de capital y liquidez más estrictos están reservados para los bancos más grandes del país después de que una ley de desregulación de 2018 del Congreso y la elaboración de normas de la Fed bajo el liderazgo anterior suavizaran esas reglas para las empresas más pequeñas. Los cierres de Silicon Valley Bank y Signature Bank también han llevado a la Fed a poner a disposición de los bancos del país fondos adicionales con el objetivo de ayudar a garantizar que las entidades tengan la capacidad de satisfacer las necesidades de todos sus depositantes. Las acciones del Credit Suisse se desplomaron, cayeron más de 20% luego de que su mayor inversor saudita descartara inyectarle más fondos. La sombra de Silicon Valley Bank está más alargada de lo previsto. El ejemplo más claro es el derrumbe de Credit Suisse y los desplomes cercanos por momento al 10% que registran hoy otros bancos europeos. La acción del banco Credit Suisse abrió a la baja este miércoles en la bolsa suiza, después de que su principal accionista saudita declarara que no va a apoyar a la entidad incrementando su participación en el capital. Las acciones del banco cerraron con una caída del 24%. El Banco Nacional Saudita se convirtió en el primer accionista de Credit Suisse durante un aumento de capital en noviembre pasado, lanzado para financiar una fuerte reestructuración de la entidad. En 2022, el banco suizo encajó una pérdida neta de casi 7.300 millones de francos suizos, cerca de 7.917 millones de dólares. Se trata del peor resultado registrado por el banco desde la crisis financiera de 2008, cuando la entidad registró una pérdida de más de 8.000 millones de francos. Entre tanto, hoy los reguladores suizos se apresuran a disipar los temores sobre Credit Suisse y afirmaron que el banco puede acceder a la liquidez del Banco Central si es necesario. La economía argentina registra la inflación más elevada desde 1991 y se sitúa en el 102,5%, uno de los niveles más altos a nivel global, que genera una presión adicional para el país que podría entrar en recesión antes de las elecciones presidenciales. Los precios del consumidor en Argentina aumentaron en un 102,5% anual, un 3,7% más que en enero. Y en un solo año la cifra estuvo cerca de duplicarse, debido a que en febrero de 2022 la inflación estaba en el 52,3%. El dato deja en evidencia que las medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández no tuvieron el efecto esperado. Por el contrario, el país sudamericano experimenta el nivel más alto de inflación desde septiembre de 1991 y la preocupación por una posible debacle económica en territorio argentino se extiende por todo el sur del continente. La nación austral superó los 3 dígitos de una inflación, especialmente impulsada por el aumento en los precios de los alimentos y las bebidas, que en febrero fue del 9,8%. En el actual panorama económico argentino, las cifras alejan las posibilidades reales de desacelerar este año la inflación al 60%, una de las principales metas del actual Ejecutivo. Cazas británicos y alemanes interceptaron de manera conjunta un avión ruso que volaba cerca del espacio aéreo de Estonia. Este hecho se suma al derribo de un dron militar de Estados Unidos en el Mar Negro al ser interceptado por 2 cazas rusos. Un segundo incidente en el espacio aéreo internacional europeo con aviones de combate rusos recrudece aún más la tensión geopolítica desatada por la guerra en Ucrania. En esta ocasión, cazas británicos y alemanes interceptaron de manera conjunta un avión ruso dedicado al reabastecimiento en vuelo que se encontraba operando cerca del espacio aéreo de Estonia. En la maniobra, que transcurrió sin más incidentes, los cazas escoltaron la aeronave después de que ésta no respondió las comunicaciones de control de tráfico aéreo. Posteriormente, procedieron a la escolta de un segundo avión, en este caso de tipo comercial, que también volaba cerca de esta zona. Según el Ministerio de Defensa británico, estas operaciones son de rutina y se dan bajo el paraguas de la OTAN en un momento de tensión por el desarrollo del conflicto en Ucrania, suceso que se suma al incidente que supuso el derribo de un dron militar de Estados Unidos en el Mar Negro tras ser interceptado por 2 cazas rusos. La fuerte tormenta invernal que azota con nevadas el noreste de Estados Unidos deja más de 250.000 hogares y empresas sin luz y miles de vuelos cancelados. Varias partes del noreste de Estados Unidos se ven afectados por una gran tormenta invernal que ha dejado más de 12 centímetros de nieve y dejando sin electricidad a más de 25.000 hogares. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican de 2 a 10 centímetros adicionales de nevadas en partes del norte del estado de Nueva York y Nueva Inglaterra.
El también llamado Nor'easter ha hecho que se cancelen más de 2.000 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos y se retrasen más de 6.000 vuelos adicionales, en su mayoría conectados a aeropuertos en el noreste. Varias aerolíneas como Delta, American, United y JetBlue han emitido exenciones de viaje o políticas de cambio de reserva flexibles para los pasajeros cuyos vuelos se vieron afectados por el clima invernal. Y Francia vivió la 8ª jornada de huelga y manifestaciones contra la reforma pensional. París, la capital, acumuló desechos debido a que la mayoría de sus calles, o más bien debido a que hay un gran paro de trabajadores del servicio municipal. Una nueva jornada de masivas protestas vivió Francia contra la reforma pensional, con la que el gobierno del presidente Emmanuel Macron busca aumentar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Esta jornada resulta trascendental tanto para el gobierno como para los oponentes a la reforma, ya que diputados y senadores deberán acordar el texto final de la iniciativa de ley justo un día antes de su programada votación en el Parlamento este jueves 16 de marzo. Uno de los impactos más visibles en 8ª jornada de manifestaciones hasta ahora es la acumulación de basura en las calles de la capital francesa, donde los recolectores de basura y los barrenderos han dejado de trabajar. En París, la policía también se enfrentó con los manifestantes. Entre tanto, el transporte público se encuentra muy interrumpido entre la capital y los suburbios. En Estados Unidos fue liberado un hombre inocente tras pasar 35 años en una cárcel de Florida. Cindy Holmes, quien fue sentenciado en 1988 a 400 años de cárcel en el sur de Florida, fue puesto en libertad después de pasar casi 35 años tras las rejas. Holmes, que ahora tiene 57 años, fue abrazado y besado por su madre, sus tías y otros familiares tras ser liberado en la cárcel principal del condado. Al salir, dijo que no sentía resentimiento por la injusticia que sufrió. Los fiscales dijeron al juez que Holmes había sido identificado erróneamente como el conductor de un auto que se dio a la fuga durante el atraco a una tienda en 1988. Holmes fue liberado tras una solicitud emitida por la Unidad de Revisión de Condenas de la oficina del fiscal. Con una pastilla experimental se logró la remisión completa del cáncer en 18 pacientes con una leucemia muy agresiva. La leucemia mieloide aguda es el cáncer de la sangre más frecuente en adultos, con unos 120.000 casos anuales, y la supervivencia a los 3 años apenas llega al 25%. En el Centro Oncológico MD Anderson de Texas, con una píldora experimental han conseguido la remisión completa del cáncer en 18 pacientes que estaban prácticamente condenados a muerte por un tumor muy agresivo que no respondía a otros tratamientos. La pastilla, denominada Revumenib, ha logrado la desaparición total de indicios cancerosos en casi 1 de cada 3 participantes en un esperado ensayo clínico en Estados Unidos. Los resultados son preliminares y no implican la curación definitiva, pero los responsables del experimento son optimistas. Los primeros resultados del fármaco sugieren que ha salvado la vida de enfermos desahuciados. La NASA presentó los trajes espaciales que usarán los astronautas en la Luna en la misión tripulada Artemis 3. Más flexibles y resistentes. Así serán los nuevos trajes espaciales que usará la tripulación Artemis 3 en la superficie lunar, y de los que este miércoles se presentó un prototipo que muestra importantes mejoras respecto a los usados en el programa Apolo. Los trajes desempeñarán un papel crucial, servirán como soporte vital móvil permitiéndoles explorar el terreno lunar a pie. El nuevo casco ofrece una visibilidad mejorada y las botas están especialmente diseñadas para las caminatas lunares, con aislamiento térmico adecuado para el polo sur del satélite. El nuevo diseño de color negro con detalles en azul y naranja parece tener una estética muy diferente a la de los trajes blancos que llevaban los astronautas del siglo XX. Sin embargo, Axiom Space, la compañía seleccionada para crearlos, señaló en un comunicado de prensa que sus trajes están cubiertos por una capa adicional, con los colores y el logotipo de la empresa a efectos de exposición. Los verdaderos trajes espaciales que llevan los astronautas deben ser blancos para reflejar el calor y proteger a los astronautas de temperaturas extremadamente altas. Muy buenas noches. Comienza la última parte del gobierno de la doctora Claudia López como alcaldesa de Bogotá.
Y obviamente, pues, está iniciando también ella múltiples obras que son cruciales. Entre ellas, el llamado Corredor Verde por la carrera séptima, que tanta polémica ha originado, principalmente entre los usuarios y los habitantes de la carrera séptima. La señora alcaldesa es nuestra invitada esta noche. Muchas gracias por aceptar. Yamid, muy querido, mil gracias por la oportunidad y la invitación. Bueno, miren, discutiendo el Consejo de Bogotá sobre su idea del Corredor Verde por la carrera séptima, han dicho que usted es muy terca, que es una terquedad suya, que desde el año 20 está insistiendo en eso. ¿Por qué? El Corredor Verde Séptima es una orden aprobada por el Consejo de Bogotá, que aprobó en nuestro plan de desarrollo hacer un Corredor Verde por la Séptima, que tuviera transporte público, que tuviera mayor arborización, que evitara la siniestralidad que tenemos hoy de peatones, de ciclistas, gente que pierde la vida cruzando una calle. Eso no tiene ningún sentido. El Consejo de Bogotá aprobó por 29 votos, entre otros de los concejales que hoy se oponen. Sí. Ahora que están en campaña se oponen, pero en el 2020 votaron a favor del Corredor Verde Séptima. De manera que aquí estamos, Yamid, haciendo una obra más que además es parte de la red de la primera línea del metro. Yamid, y eso es muy importante que Bogotá lo tenga claro. Todos queremos metro, pero en el metro de Bogotá nos comprometimos desde la ciudad a hacer 3 vías con transporte público: la 68, la Cali y la séptima. La 68 y la Cali ya están contratadas, se están haciendo. Solo nos hace falta contratar la séptima. Sí. De manera tal que la séptima es importante para mejorarle la vida a los que vivimos ahí. Tú vives sobre la 92, yo sobre la 59. En Chapinero vivimos 180.000 personas, pero a la séptima, Yamid, van a trabajar, a comprar, a pasear 1.600.000 bogotanos todos los días. Desde la 200 hasta la 26. Hasta la 26. En ese eje, que es un eje arterial muy importante en la ciudad, vienen de Usme, de Ciudad Bolívar, de Kennedy, de Suba, de Engativá, del norte de Usaquén, viene 1.600.000 personas y el 71% de esas personas van en transporte público. Pero mire, alcaldesa, las grandes capitales del mundo tienen su carrera séptima, digámoslo. Es decir, usted tiene la Quinta Avenida o Madison en Nueva York, y tiene M Street en Washington, y tiene en Madrid la Gran Vía, si quiere, y tiene los Campos Elíseos en París. Bogotá tiene la carrera séptima. ¿Para qué cambiarla? Pues porque estamos trancados, Yamid. Tú te demoras y la gente que va de la 106 a la Circunvalar y quiere coger la Circunvalar, que la mayoría de los carros que llegan a la 100 quieren coger la Circunvalar, se demoran hoy 40 minutos en 30 cuadras. ¿Y con el nuevo plan? 10 minutos. Porque en vez de semáforos en la 92 y en la 85, van a tener un deprimido en la 100 para seguir derecho, un puente de 2 carriles para coger la Circunvalar. Son obras en 3 vías. Como te decía yo ahorita antes de empezar el programa, son 3 obras por una. Es la nueva Circunvalar, la nueva séptima y la nueva 11, para poder hacer todo el corredor del Oriente. No es que arranca la séptima sola. No. Son todas las obras. 3 en 1, todo el tiempo. ¿Qué son cuáles? Primero. Entonces, es la séptima de la calle 26 a la 200 nueva, con andenes, ciclorruta, carriles para carros y carriles exclusivos para transporte público eléctrico. ¿Y transporte privado? Y transporte privado, claro. En los 2 sentidos. En los 2 sentidos, de norte a sur y de sur a norte podrán circular los carros. Solo que de norte a sur hay 2 carriles. De la 26 a la 200. ¿En los 2 sentidos? Sí, en los 2 sentidos. ¿Uno puede ir en carro privado de allá para acá y de acá para allá? Sí, señor. Pero yo pensaba que no. Sí, pues, la diferencia es que de sur a norte nos cabe el espacio de 2 carriles exclusivos para carros. De sur a norte. Sí. En cambio, de norte a sur nos caben de la 200 a la 92. ¿Y ahí qué pasa? En la 92... Baja a la octava. Bajar a la 11 o a la octava o coger la Circunvalar. Por eso vamos a arreglar las 2 vías alternas. Y ahí tiene que haber algún viaducto o alguna cosa, pues. Para... Va a haber un puente en la 92, como te voy a mostrar ahorita. Vamos a tener 3 puentes nuevos y 2 deprimidos para quitarle semáforos a los carros y que vayan más rápido. Va a haber un carril adicional en la 11 para que también pueda circular por ahí más vehículos. Y va a haber carril exclusivo para el transporte público. Eso es muy importante. Y mejores andenes para los peatones. Hoy caminar sobre la séptima para una persona mayor o una mamá que va con el coche de su bebé es casi imposible, porque los andenes son irregulares.
Con la nueva séptima vamos a tener andenes uniformes, continuos, planitos, bien hechos, seguros, iluminados, desde la 26 hasta la 200. Para que venga el ESMAD y espante a los habitantes de No espanta a nadie, simplemente cuando alguien bloquea una vía, todos los demás tienen derecho a circular. Entonces, explique, por favor, señora alcaldesa. Entonces, Yamid, esta es la séptima de hoy y es un gran desafío porque es muy irregular, como tú ves. La gente que nos ve que vive en Lijacá, en San Antonio, en El Codito, tiene una séptima de apenas 11 metros de ancho, un carril de ida y otro de entrada. Eso es un trancón, el macho. Además, porque es la salida hacia Chía. Entonces, los que vienen de Chía, los que van para Chía, esto es un trancón grande que vamos a solucionar. Vamos a pasar a tener 4 carriles aquí de 40 metros. ¿Un puente? No, ampliamos la vía. Aquí podemos comprar predios y dejamos, mira, compramos los predios y queda toda la vía de 4 carriles más transporte público, más andenes y ciclorrutas. Para evitar el trancón que se forma en la salida. ¿Eso cuánto demora? Toda la obra, hacer la nueva séptima, la nueva 11 y la nueva circunvalar, es una obra de 2.5 billones de pesos y 3 años. ¿3 años? 3 años, sí. Entonces no es verdad, como algunos creíamos, que la séptima comenzaba ya, no. La séptima la estamos socializando en este momento. Vamos a abrir la licitación en abril. Sí. Vamos a adjudicar la licitación en julio. Empezamos obras a finales de este año para que todos podamos estrenar la nueva séptima, 11 y circunvalar en el 26, en diciembre del 26. Es decir, 3 años. 3 años en la construcción de la nueva Claro, pero séptima. lo vamos a hacer por partes. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es justamente arreglar la 11, porque por ahí habrá un desvío de la obra. Lo segundo que vamos a hacer es el puente en la 92, para que la gente pueda tomar la circunvalar mientras hacemos el resto de la séptima. Y luego sí empezamos la séptima propiamente por tramos. Okay. Entonces, este es el Codito hoy. Mira que hay un carril de ida y otro de salida. Es un trancón muy difícil. Esta sección, que es la Usaquén Popular, de allá viene la gente a trabajar a Chapinero. Esta es la séptima a la altura de la 183, ¿sí? Solo un carril de ida y otro de salida. Eso lo vamos a mejorar poniendo carril exclusivo para que no compitan los buses con los carros. Entonces, mira, carril exclusivo para el transporte público eléctrico, que no contamine. Y carril exclusivos aparte para los carros. Entonces, los carros van más rápido porque tienen carril exclusivo, no van compitiendo con los buses. Y los buses van más rápido porque también tienen su carril exclusivo. Los ciclistas tienen ciclocarril y los peatones tienen buenos andenes. Cuando usted me dice los buses, ¿me habla de Transmilenio? Estos buses son de La Rolita, la nueva operadora de transporte público de Bogotá. Va a operar. No Transmilenio. No es Transmilenio, es La Rolita. ¿Y cómo está operando eso? Está operando súper bien. Ya tenemos 295 buses eléctricos en el sur de la ciudad. Ahora lo vamos a operar en el norte, en este tramo. En este tramo, en todo el tramo. ¿La Rolita va de dónde a dónde? La Rolita va a operar toda la séptima desde la 200 hasta la 26. Okay. Toda completa. Este es otro nudo gordiano. Perdón, utilizando estaciones como las de Transmilenio. No como las de Transmilenio, porque es que Transmilenio es una caja donde todo el mundo se sube y todo el mundo se baja al mismo tiempo. Eso no nos sirve en la séptima. ¿Y entonces cómo hace para...? Vamos a hacer 3 tipos de estaciones distintas a la medida del espacio y del número de pasajeros. ¿Solo 3? No, 3 tipos de estaciones. Son en total 23 estaciones. 23. Sí. ¿Cada cuánto habrá una estación? Pues son 22 kilómetros, o sea, un poco menos de 1 kilómetro hay estación. ¿Y también con facilidad para colarse? No, al contrario. Con puertas más seguras, con cámaras de seguridad para que haya más seguridad, menos hurto, menos acoso. Estamos haciendo una vía que no hemos hecho nunca antes. Bogotá nunca ha visto una vía como esta, porque no va a ser, que era lo que querían hacer antes, y yo me opuse. Una troncal como la de la Caracas en la séptima. No, no queremos eso y no lo vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a hacer una vía del siglo XXI, bien hecha y a la medida de todos. Mira, por ejemplo, acá es la 127, que es después de la 183, el gran trancón sobre la séptima. Pero una cosa, yo no conozco la Rolita. ¿Cuántos pasajeros caben en una Rolita? Depende, tenemos buses de diferentes tamaños. Las que van a utilizar. Las que vamos a utilizar son buses padrones como los de hoy, pero lo más importante no es el tamaño de los buses, depende del número de pasajeros que recojamos. Eléctricos. Eléctricos, que no contaminen, con cámaras, con Wi-Fi, mucho más seguros. Eso es lo que queremos. El otro punto que te contaba después de la 183 es la 127. Porque, como ves, aquí se cruzan todos con todos. Sí. ¿Sí? Hay muchos ciclos semafóricos. Eso va a reemplazarse primero por más verde, por este puente, para que puedan cruzar los que quieren coger la 127 sin semáforo. Y lo mismo los que quieren coger la séptima desde la 127. Entonces, quitamos ese trancón. Perdón que le interrumpa. Acá usted decir sin semáforo. ¿Van a evitar semaforización? Claro, porque... ¿La eliminan?
Pues en ciertas intersecciones, por ejemplo en la 127 las eliminamos porque ese es parte del trancón. Lo mismo en la 92, ese es parte del trancón. Pero perdón, no eliminan la semaforización en todas las séptimas. No, en los puntos más críticos. ¿Qué son cuáles? Por ejemplo, en la 183, por ejemplo en la 127, por ejemplo en la 92. En la 100. En la 80, en la 100, en la 85 con circunvalar. Es extraño, pero ¿es la semaforización en esas zonas la que origina los trancones? Sí, y la competencia por el espacio, que no hay carril exclusivo. Los carros no tienen carril exclusivo y el transporte público no tiene carril exclusivo. Entonces van cerrándose y compitiendo entre todos y todos van trancados. ¿Sí? Vamos a hacer que los carros tengan sus carriles exclusivos y el transporte público tenga su carril exclusivo y sea eléctrico. Entonces ya no compiten por espacio y con menos semáforos, más puentes y viaductos van más rápido. Y también con menos accidentalidad para los peatones. También con paraderos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Hay 23 estaciones. Entonces mira la 92, que este punto te interesa a ti que tú vives por ahí. Entonces, así es hoy, ¿cierto? Aquí van los buses de Transmilenio, aquí está el Museo del Chicó. Acá hay un carril con semáforo acá para subir a la 92. Uno, ¿de acuerdo? Uno. Esto es una fila, Yamid, que la gente se demora 40 minutos haciendo fila desde la 106 para llegar a la 85. Sí. ¿Sí? Porque lo que quieren la mayoría de los carros que llegan a este punto es coger la circunvalar, pero coger la circunvalar hoy es una tortura. Te toca hacer fila desde la 100, fila en el semáforo de la 92. Luego cuando al fin la logras coger, fila en la 85 porque hay triple semáforo. De acuerdo, entonces... Pero perdón, ahí va a haber puentes. Míralo, así va a quedar. En la 92. En la 92 en la y en la 85. Dos puentes. Dos puentes, en la 85. Entonces, mira, aquí hay un puente de 2 carriles, ya no hay semáforo, ya no hay fila, siguen derecho, ¿verdad? Así es hoy. Esto es una fila hasta la 106, para poder subir a la circunvalar por este semáforo. Se va el semáforo, tampoco hay semáforo para el transporte público, entonces ellos también van mejor en su carril exclusivo y los carros también van mejor cogiendo la circunvalar, se demoran mucho menos. Ese trayecto que se demora 40 minutos hoy se va a demorar 10 minutos. 10 minutos, el cambio es grande, pero además la arborización, no dañamos el Museo del Chicó, los carros aquí vienen normal, ¿sí? Y también hay ciclorruta exclusiva para los que van en bicicleta. ¿Cómo es usted el cálculo de los 10 minutos? Porque hoy te demoras, ¿tú qué ves ahí? ¿Cuánto te demoras de la 106 a la 85 si quieres coger la circunvalar hoy? Hora y media. Te demoras 40 minutos. No, eso, con este puente más el puente del 85, 10 minutos. No, pero digo... ¿Cómo calculó los 10 minutos? Porque lo medimos en los tiempos del modelo de transporte. Pero claro si cuenta cómo lo miden. Bueno, medimos cuánto tiempo se ahorra la gente si ya no tiene que hacer esos 3 pares. ¿Ves? No, la mejora en tiempo es... La señora que arranca en transporte público en el Codito hoy para llegar a Chapinero se demora hora y media. Sí. Con el corredor verde séptima, que tiene carril exclusivo, buses eléctricos, se va a demorar 40 minutos. Que así la vida es muy distinta. ¿Esta hora abre licitación pasado mañana? No, pasado mañana no, en abril. ¿En abril? En abril. Estamos en socialización. Y ya se adjudica en julio. ¿En junio? Julio. ¿Y ya hay interesados en eso? Pues no sé porque no la he abierto, pero seguro va a haber. Pero digo, sí hay interés. Sí, claro, hay mucho interés. Sobre eso, mejor dicho, lo que viene es bueno. Lo que viene es muy bueno, nos va a mejorar la vida a todos. El problema, alcaldesa, es lo que va a pasar con Bogotá mientras llega lo que se va a hacer. Claro, siempre hacer obra genera incomodidad y demás, nos toca cuenta, es como hacer el metro, pues el metro también es una obra difícil, pero hay que hacerlo. Sí. Por no hacer el metro, por no hacer la 13, por no hacer la Lo Sur para que haya una alternativa a la autopista sur, por no hacer esas obras, Yamid, es que estamos trancados como estamos, porque nos la pasamos debatiendo en vez de hacer. Yo decidí hacer en vez de sabotear. Hacer la primera línea del metro porque la necesita Bogotá en vez de pararla. Conseguimos que nos devolvieran parte del peaje que pagamos a la salida de Soacha, a la salida de la 13, a la salida hacia Chía. Nos devolvieron parte del peaje que pagamos los bogotanos y con eso contratamos la ampliación de la autopista norte a 10 carriles. Bueno, así la vida va a ser distinta. Con eso logramos hacer una nueva autopista sur que se llama la Lo Sur, que ya se está construyendo. Pero entonces, mire, el corredor verde de la carrera séptima y la primera línea del metro van a avanzar simultáneamente. Van a avanzar simultáneamente, la una viene de sur a norte y la otra viene del norte al centro.
Pero ¿por qué es importante también hacerla? Es importante hacer la séptima, Yamid, porque la necesitamos los más de 2 millones de bogotanos que o vivimos o vamos a la séptima y estamos muy trancados, muy contaminados, muy congestionados y con mucha accidentalidad. Pero entonces, perdón, miren, la séptima va a estar traumatizada por la obra del Corredor Verde. Un poco, sí. Y la Caracas va a estar traumatizada por la construcción del metro. Sí, pero acuérdate que el metro viene desde Bosa. Por eso. Viene subiendo es por la 1 de mayo. Pero la Caracas. Pero la Caracas, cuando la séptima esté en obra hacia el norte, la Caracas va a estar en obra hacia el sur. ¿Sí? Son dos desvíos distintos. Por eso, y el desvío de la Caracas no es la séptima. Por eso, pero digo, prepárense los bogotanos del norte de Bogotá para unos 3 años medio de complicaciones. Sí, vamos a tener complicaciones por ahora. Yo no he dicho que esto sea fácil, Yamid, pero es mucho peor no hacerlo. Es mucho peor tener una ciudad sin metro. Es mucho peor tener una ciudad que no amplíe las entradas y salidas de Bogotá. Es mucho peor tener una séptima donde ya no cabe nadie y se accidenta mucha gente. Mire, alcaldesa, yo me he preguntado siempre esto. Posiblemente con Asunción, la única ciudad capital de América que no tiene metro es Bogotá. Así es. ¿Por qué razón ningún alcalde, ningún antecesor suyo, predecesor, hizo el metro? ¿Por qué han pasado tantos años hasta encontrándose semejante situación? Por saboteo. Porque mire, esto es, pero ¿por qué no hacer las obras? Esto es increíble, es inadmisible, es que no construyen 1 kilómetro de vía nueva, no hacen el metro. Y ahora, pero ¿por qué están haciendo el metro y además van a hacer la séptima y además van a hacer la autonorte? Malos si hacemos, malos si no hacemos. Hay que hacer las obras. Por saboteo político. Si algo le ha hecho daño a Bogotá, Yamid, Bogotá floreció y creció cuando hubo construcción sobre lo construido. Los alcaldes podemos tener diferencias entre nosotros. Y eso está bien, eso es parte de la democracia. Pero no sabotear a la ciudad. Sabotear el metro es sabotear a la ciudad. Sabotear hacer la séptima o la ampliación de la autopista norte es sabotear a la ciudad. Sabotear hacer la nueva autopista sur o la nueva calle 13, porque la que tenemos es una trocha, pues es sabotear a Bogotá, digamos, eso no es sabotear a un alcalde. Entonces, Bogotá ha pagado carísimo, ha pagado con contaminación, con baja productividad, con alta contaminación y congestión, no hacer las obras. Por eso es que las estamos haciendo y además porque las necesitamos para generar empleo. Mire, usted dijo hace un momento, 3 de los concejales, o varios de los concejales que aprobaron el Corredor Verde dentro del plan de desarrollo que usted presentó para Bogotá, están ahora en contra, porque están en campaña, dijo usted. Así, tal cual. Es decir, que es bueno hacer campaña política para lo que viene en octubre en contra de las obras de Bogotá. Yo creo que no. Al contrario, Yamid, yo creo que ahí están haciendo un mal cálculo. No, yo sé que lo están haciendo por pura politiquería. Pero lo que sí te quiero decir, lo que yo veo en las calles, lo que a mí me pide la gente en las calles, Yamid, yo que me la paso en las calles todas las semanas, ayer estaba en Antonio Nariño, la semana pasada estuve en Barrios Unidos, yo me la paso recorriendo Bogotá. Y la gente me para en la calle y me dice, alcaldesa, no vaya a parar el metro ni por el berraco, hágalo. Al fin lo estamos haciendo, al fin lo contratamos, haga las obras. No le pare bolas a los opositores, politiqueros, haga las obras, alcaldesa. Más bien mire cómo las termina lo más pronto posible. Entonces, no es que los opositores estén en campaña porque... Sí están en campaña porque creen que se van a quedar con todos los votos de los que se oponen en el Chicó y en Rosales. Pero, yo creo que es un mal cálculo, francamente. Perdón, ¿usted tiene estudios Pero además sobre es mezquindad. ¿Usted tiene estudios sobre eso? No, sí. No, tengo lo que veo. Lo que veo es porque alguien vota y dice sí al corredor verde, sí transporte público eléctrico, sí más andenes, sí árboles. Y ahora lo que votó en el 2020, porque esto no lo estamos haciendo por invento, sino por aprobación del Consejo, dicen que no. Lo que sí hay que reconocer es que de una u otra manera, no sé si es que la ciudad no ha entendido bien, pero el corredor verde no parece una idea querida, simpática, no tiene simpatía. A ver, mira, alcaldesa, yo estoy de acuerdo en que todo el Bogotá quiere el metro. Y cuanto más rápido, mejor. Así es. Pero veo también que la opinión pública que vive en el norte de la ciudad tiene sus dudas sobre el corredor verde por la carrera séptima. ¿Cómo convencerlos de que es bueno hacerlo? Pues yo creo que realmente lo que nos había faltado era hacer una mejor pedagogía, una mejor explicación. Lo que yo he visto en el transcurso de esta semana, Yamid, es que entre más y mejor explicamos el proyecto, más tranquila queda la ciudadanía y más convencida queda. El 70% de la gente que usa la séptima, la usa en transporte público,
todos los que usan transporte público quieren el corredor verde, porque van a tener carril exclusivo, buses eléctricos, estaciones más modernas y seguras, y van a pasar de hora y media a 40 minutos de viaje. Eso lo quieren todo ese 70%. Los que usan bicicleta también quieren el corredor verde séptima porque van a tener ciclocarril todo el recorrido, de la 26 a la 200. Quienes tenían más resistencia, yo creo que por desconocimiento y de pronto por interferencia política, son los que usan vehículo particular, que son el 25%. La gente más acomodada del norte de la ciudad le preocupa tal vez que no pueda circular sobre la séptima. Va a poder circular sobre la séptima en ambos sentidos. Le han dicho mentiras, como por ejemplo que no va a poder ingresar a su casa si vive sobre la séptima. Claro que va a poder ingresar a su casa. Todo el mundo va a poder ingresar a su casa, a su garaje, a su parqueadero sin ningún problema. Realmente la discusión es porque de la 92 a la 32, que como te contaba, como vimos en el mapa, la séptima se estrecha, pasa de medir 73 metros a 33 metros. Entonces, como todos no vamos a caber, les estamos ofreciendo a los carros que mayoritariamente quieren coger la circunvalar, que les arreglamos la circunvalar también. Les hacemos el puente de la 92, los dos puentes en la 85, un deprimido en la 100 y otro deprimido en la 85 para los que quieren coger la Calera. Les quitamos ese trancón de la circunvalar. Y también les estamos ofreciendo no solo mantener un carril sobre la séptima, sino devolverles otro carril adicional sobre la 11. Entonces yo francamente creo, Yamid, que nos faltaba hacer pedagogía, nos faltaba explicar mejor el proyecto y que habían pelechado las mentiras. Y en ese sentido creo que esta pedagogía va a salir mejor, la gente ha quedado más tranquila, creo yo, y vamos a salir a contratar el proyecto a partir de abril. Pues mire, señora alcaldesa, le quiero confesar que yo mismo estaba en el error. Yo pensé que usted iba a insistir en su corredor verde por la carrera séptima, pero que eso era aislado. Ahora me doy cuenta que no, que es una obra gigantesca. Sí, es una obra muy compleja. Los en la puentes, circunvalar, en la 11. ¿Cuáles son las obras que hacen parte del corredor verde? Entonces, primero hacer 5 puentes y 2 deprimidos entre la 100 y la circunvalar para que toda esa vía que es vehicular, exclusiva para carros, vaya rápido. Perdón, mientras tanto, la séptima sigue normal. Sigue normal, sigue rodando, de acuerdo. Lo otro también es arreglar la 11. Perdón, ¿cuánto tiempo demora la construcción de los 5 puentes? Vamos a empezar primero, toda la obra de la séptima dura 3 años, pero lo primero que vamos a hacer es arreglar la 11. ¿Para qué? Para que le podamos devolver un carril a los vehículos manteniendo la ciclorruta. No vamos a quitar la ciclorruta, vamos a reperfilar un poquito el andén y el separador para que nos quepa un carril adicional para vehículos y también la ciclorruta. Lo segundo que vamos a hacer es el puente de la 92, para que quienes quieren coger la circunvalar puedan cogerla bien. Entonces, solucionamos primero eso y luego dividimos la séptima por tramos entre la 26 y la 200 y la vamos arreglando para todos los demás. Entonces, alcaldesa, ¿a partir de cuándo la carrera séptima será corredor verde? A partir de diciembre del 2026. ¿Del 2026. 3 años de obra en total nos demoramos. Es que son 22 kilómetros sobre la séptima. ¿Sí? Con puentes, con viaductos. Con puentes, con viaductos, más 2,5 kilómetros sobre la 11, más 2,5 kilómetros sobre la circunvalar. O sea, es una obra grandota, la obra más grande que va a hacer Bogotá en estos años. Sí, no es que comience. Junto con el metro. No es que comience mañana. Comienza en diciembre de este año. Comienza en diciembre, hacia octubre de este año comienza. Pero la construcción. Sí. Sí, pero con la construcción pues habrá que acomodarse un poquito, sí. Nos tocará hacer desvíos y demás. Pero también, tú que decías, Yamid, y es así, a mí me lo dice la gente en la calle, por favor no vaya a parar el metro, alcaldesa, bajo ninguna circunstancia, más bien acelere las obras, tratemos de terminarlas. Y yo le explico a la gente y te explico, Yamid, sin séptima, sin 68 y sin Cali no tendríamos primera línea del metro, porque el compromiso de Bogotá, cuando nos dieron la plata para la primera línea del metro, es que la nación nos dio 70% en plata y nosotros nos comprometimos a poner una plata y hacer 3 obras con transporte público. La 68, la Cali y la séptima. La 68 y la Cali ya se están haciendo y van avanzando en las obras. La última que nos hace falta contratar es la séptima. Entonces, no vayamos, ¿no?, a dar la excusa de que porque Bogotá incumplió no haciendo transporte público en la séptima, alguien pueda con esa excusa parar el metro. Mira, alcaldesa, son muchísimas las preguntas que tengo sobre otros muchos temas. El tiempo se agotó, seguimos conversando para transmitir mañana. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, muy querida. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los esperamos mañana para continuar escuchando a la señora alcaldesa de Bogotá, doctora Claudia López.
continúen aquí por ahora, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Dolor y muerte en mina de carbón cerca de Zipaquirá. 11 muertos, 10 desaparecidos. Desesperados esfuerzos esta noche para salvar posibles sobrevivientes. 13 desaparecidos en Páramo de Inzá, en el Cauca. Expresidente Gaviria busca acuerdo para presentar reforma unificada a la salud. Es urgente el acuerdo porque varias EPS ya están en crisis, advierte el jefe del liberalismo. Gobierno radica ley de sometimiento. No se va a negociar con narcotráfico, dice ministro del Interior. Es una ley para lograr la paz a través de la justicia, dice ministro de Justicia. Procuradora denuncia a Mico en proyecto de sometimiento. Fiscal anuncia oposición total a ley de sometimiento. Es una descomunal impunidad, afirma Vargas Lleras. Corte Suprema de Justicia absuelve a exalcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo. Debate sobre siniestros viales en el país. 8.200 muertes en carreteras el año pasado. Gobierno denuncia por estafa a Viva Air. Sube el dólar. Se desploman las bolsas de valores del mundo entero. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Dolor y muerte. Deja una explosión en una mina de carbón en Sutatausa, Cundinamarca. 11 mineros perdieron la vida y por lo menos 10 más están atrapados a más de 900 metros de profundidad. A esta hora los organismos de socorro adelantan esfuerzos desesperados para salvar a los posibles sobrevivientes. William Parra, buenas noches. ¿Cómo avanzan estas tareas? Hola Claudia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Se van a cumplir ya 24 horas de iniciadas las labores de rescate de 10 mineros que aún permanecen en las profundidades de estas minas, aquí en la vereda Peñas del Cajón del municipio de Sutatausa, donde ayer a las 8:15 se registró una explosión en la mina El Hoyo, una explosión que después se llevó hasta otras 7 minas. Un total de 8 minas fueron afectadas y 11 mineros que se encontraban trabajando a esa hora de la noche perdieron la vida. La explosión se escuchó en varios kilómetros a la redonda del complejo minero. Anoche estábamos trabajando nosotros aquí en la San Martín y un momento a otro escuchamos una fuerte explosión. Nosotros pensábamos que era la empresa de nosotros y no fue así. Fue las demás empresas que se escuchó la explosión, de un momento a otro se fue la luz. Las labores de búsqueda y rescate empezaron antes de la medianoche. 30 mineros trabajaban a la hora de la tragedia en las minas de carbón de la vereda Peñas del Cajón. Aquí está la mina allí al frente, aproximadamente quedaron 8 personas. De las 8 personas sacaron esta mañana como a las 2 de la mañana 2 personas y como a las 5 de la mañana salieron 2 personas pero ya fallecidas y hasta hace poquito acabaron de salir las otras 2 personas y ya que faltarían las 2 últimas personas que no se han encontrado todavía. Inicialmente 7 mineros pudieron salir por sus propios medios, otros 2 fueron rescatados por organismos de socorro. En medio de conmovedores gritos de sus familiares. Las hipótesis iniciales hablan al parecer de una acumulación de gases. Hay que tener en cuenta que este ejercicio genera pues obviamente algunos riesgos y entre ellos también la aglomeración de gases como son monóxido de carbono, gas metano, polvillo de carbón y que es altamente explosivo. Son las hipótesis iniciales que tenemos, pero que en este momento también están en materia de investigación por los organismos pues del Estado y la Agencia Nacional Minera. La primera explosión desencadenó otras afectaciones en 7 minas interconectadas. Esta es una mina que se denomina El Hoyo, una de las minas que fue afectada. Allá hacia el fondo, si lo alcanzan a enfocar, se presentó una de las explosiones, es una bocamina en la que estamos ubicados, pero en su entorno afectó, como le decía, 7 bocaminas que están interconectadas y en este punto pues hemos ubicado también nuestro puesto de mando unificado.
En total, son más de 100 minas que operan en el municipio de Sutatausa gracias a 24 títulos mineros vigentes. Más de 2.000 personas de la región dependen de esta labor minera. La Agencia Nacional de Minería anunció que cerró el título minero de las 8 minas afectadas mientras adelantan las investigaciones y se conozca un resultado técnico en el que se confirmen los motivos de las explosiones. La labor de búsqueda ha sido incansable, el equipo de salvamento minero ha hecho la tarea muy juiciosa, están haciendo turnos de cada 2 horas, haciendo el intercambio de elementos de protección también para garantizar la vida, porque hay que decirlo que las condiciones de la mina a donde están accediendo pues son a más de 900 metros bajo tierra. Las labores de búsqueda y rescate continuarán durante los próximos días. A esta hora permanecen aquí en esta zona varios familiares de los 10 mineros que aún permanecen en las profundidades. Recordemos que las labores de rescate se llevan a más de 900 metros de profundidad aquí en estas minas de carbón del municipio de Sutatausa. Los equipos de rescate, según nos ha contado la directora de la gestión de riesgo del departamento de Cundinamarca, se están variando cada 2 horas. Se van a mantener estas labores de búsqueda y rescate por lo menos durante 5 días, según ha dicho la Defensa Civil, para ver si se puede encontrar con vida a estos 10 mineros que aún permanecen en las profundidades. Es toda la información desde aquí, desde la vereda Peñas del Cajón del municipio de Sutatausa. Continúen ustedes con más Noticentro 1 CMI. William, gracias. Y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, afirmó que la concentración de gas metano causó la explosión que generó la tragedia en la mina de Sutatausa, Cundinamarca. Reportada la emergencia, un equipo especial de la Agencia Nacional de Minería se desplazó hasta el sitio de la tragedia. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, explicó que la concentración de gas metano fue la que causó la explosión. El gobierno anunció la suspensión de la licencia de carácter temporal mientras se lleva el proceso de rescate de los mineros atrapados. Es un título, 8 caminas de las cuales se cree que colapsaron 3 o 4. Estamos todavía pues en el proceso de despejar y en primer lugar liberar ese gas metano para poder hacer el rescate de los que están todavía bajo suelo. La funcionaria señaló que se mantendrán todos los protocolos de seguridad. Concentración de gas metano que suele pasar en las minas de carbón, quedaron atrapados un número de mineros. En este momento tenemos a las autoridades mineras, tanto de la Agencia Nacional de Minería como del Ministerio de Minas y de los bomberos de Cundinamarca presentes en la zona. Se espera superar la emergencia a más tardar este jueves. Ningún rastro tienen las autoridades de 13 indígenas desaparecidos en el páramo de Guanacas, en el municipio de Insá, en Cauca. Son intensas las labores de búsqueda que se desarrollan en el páramo de Guanacas por parte de las autoridades para dar con 13 comuneros integrantes de los resguardos de La Gaitana y Turminá, que ya completan 12 días desaparecidos en el Valle de Malbazá. Pedirle a los medios, al gobierno nacional, pues que nos colaboren, no sé, con un avión o algo, que podamos identificarlo lo más pronto en qué sitio se encuentra. Que nos brinden la mejor ayuda que pueda, que tengan, para que nos ayuden a ubicar a estas personas, porque de verdad estamos muy desesperados. Una misión de 52 rescatistas de los bomberos Popayán, Defensa Civil, Cruz Roja y la Guardia Indígena ingresaron a la zona del páramo de Guanacas para ubicar a estas personas. Esta misión estará durante 3 días internados en la zona más compleja del páramo, con el fin de localizarlos y brindarles las ayudas necesarias. El expresidente César Gaviria anunció que el gobierno y los partidos liberal, conservador y de la U lograron un acuerdo en los puntos básicos de la reforma a la salud. A partir de esta noche, las partes van a redactar un proyecto unificado para tramitar con rapidez en el Congreso. En una reunión con los ministros del Interior Alfonso Prada y de Salud Carolina Corcho, el jefe del Partido Liberal César Gaviria y los directores del conservatismo Efraín Cepeda y de la U, Dilian Francisca Toro, acordaron esta tarde buscar el mecanismo para presentar una reforma única a la salud. Efectivamente, estamos trabajando los 3 partidos y el gobierno tratando de encontrar un camino para tener una reforma a la salud única. Ese es un ejercicio pues que no es fácil, que es difícil, pero hemos avanzado y vamos a seguir explorando la posibilidad de que se pueda llevar finalmente un proyecto de reforma de salud única al Congreso.
Es en eso en lo que estamos y vamos a seguir intentando sacar ese propósito adelante. El expresidente Gaviria informó los puntos sobre los cuales hay bases de acuerdo entre los partidos y el gobierno. Estamos de acuerdo en cómo integrar el sistema que hoy tenemos, cómo integrarlo corrigiéndole algunos de los problemas que tiene, porque lo que los tres partidos han hecho implica reformas grandes al sistema, cómo lo podemos integrar con el propósito del presidente de llevar el sistema de salud hasta el último rincón de Colombia, y eso no mucho, es difícil aplicarles el mismo sistema que hoy opera a las zonas más apartadas. Ahí hay una cantidad de detalles que son difíciles y que van a tomar tiempo. Para el expresidente César Gaviria, la decisión del Congreso para reformar el sistema de salud es urgente y necesaria porque algunas de las EPS ya están entrando en crisis. Yo tengo un punto de vista y es que al sistema hay que darle tranquilidad pronto, que no nos podemos tomar muchas semanas porque eso puede llevarnos a que el sistema se colapse. Hay ya EPS de las más débiles y pequeñas que están en problemas. El presidente del directorio conservador Efraín Cepeda y la directora de la U, Dilian Francisca Toro, aseguraron que la ministra de Salud acogió los 20 puntos acordados por ellos con el presidente Gustavo Petro. Los integrantes de las bandas criminales que se sometan a la justicia y desmantelen sus estructuras no tendrán amnistía ni indulto y cumplirán penas privativas de la libertad de 6 a 8 años. Eso es lo que establece el proyecto de ley de sometimiento radicado por el gobierno en el Congreso. Los ministros de Justicia y del Interior llevaron hoy al Congreso el proyecto de sujeción a la justicia y desmantelamiento de bandas criminales. El ministro del Interior, Alfonso Prada, entró desmintiendo a quienes afirman que con esta ley el gobierno va a negociar con el narcotráfico. Aquí nos han señalado mucho de que el gobierno está abriendo diálogos con el narcotráfico. No hay ningún tipo de diálogo ni ningún tipo de prebenda al narcotráfico. Aquí hay simplemente una ley que presentamos a consideración del Congreso para que allí se definan las condiciones en las cuales va a operar una sujeción. Quienes integran las bandas criminales de alto impacto tendrían 2 años de plazo para someterse a la justicia. Las penas ordinarias por sus delitos serían sustituidas por tratamiento penal compuesto. El primero con pena de privación efectiva de la libertad de 6 a 8 años y el segundo un periodo de 4 años de componente restaurativo. Con la erradicación de este proyecto en este momento el gobierno le cumple a la sociedad con ese propósito firme de poner todos sus esfuerzos para la construcción de una convivencia pacífica. Los sometidos podrán quedarse con hasta el 6% del valor de los bienes entregados sin exceder de 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, cerca de 11.000 millones de pesos. Habrá participación de las víctimas, medidas de protección y plan de reparación integral. Este proyecto excluye a grupos armados rebeldes que poseen carácter político hasta ahora, como el ELN y las disidencias de las FARC. Pero la segunda Marquetalia de Iván Márquez podría someterse, aceptó el ministro de Justicia. Podría, si es voluntad de ellos, podrían, pero se pueden explorar otras posibilidades. En eso no me quiero adelantar. ¿No se descarta la posibilidad de darle estatus? No se descarta. De extradición no habla el proyecto porque según el ministro de Justicia no es un tema de discusión y porque es un asunto potestativo del presidente de la República. La Procuradora General Margarita Cabello denunció que el proyecto de sometimiento para las bandas tiene un mico que podría imponer condiciones sobre la extradición. Eso sería una especie de mico. El supuesto mico que alerta a la Procuradora se encuentra en el artículo 22 del proyecto que habla de una primera etapa de acercamiento, conversación y términos de la sujeción. Una fase en que van a conversar con las organizaciones criminales sobre, ojo con esto, sobre las condiciones que el Estado fijará para la sujeción de esos altos criminales a la justicia. Algo que en principio me preocupa porque las condiciones las fija la ley. El artículo que menciona Cabello advierte que en esa primera etapa de conversación se establecerán los términos de sujeción a la justicia y tránsito al Estado de Derecho. ¿Qué podrán acordar estos grupos criminales? Que les eliminen la extradición o que no se las den, o cualquier otra figura que podría estar demasiado peligrosa para un procedimiento de sujeción de estos actores. Entonces me parece muy peligroso que dejen esa amplitud de poder hacer conversaciones entre los integrantes de organizaciones para lograr las fórmulas, para lograr la sujeción, porque ahí podría entrar por esa línea cualquier cosa. Y por su parte, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró que el proyecto de sometimiento generará una descomunal impunidad.
El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y la bancada de congresistas del Partido Cambio Radical se reunieron este miércoles con el fiscal Francisco Barbosa para escuchar las preocupaciones del jefe del ente acusador sobre los proyectos de humanización y sometimiento. Muy delicados ambos temas, tanto el de humanización como el que hoy conocimos de sometimiento. Muy graves apreciaciones. El ex vicepresidente y jefe natural de Cambio Radical alertó por lo que podrían representar estos proyectos. Se abre la puerta para un descomunal proceso de impunidad a muy graves delincuentes. Vargas Lleras señaló que estas graves preocupaciones serán expresadas al gobierno nacional a través de la bancada del Congreso del Partido Cambio Radical. Estados Unidos lanzó varias críticas al plan de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia, liderado por la administración de Gustavo Petro. En medio de una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, cuestionó el enfoque de la guerra contra las drogas que impulsa el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro. President Petro said that he wished to reevaluate the counter-narcotics policies of preceding administrations, and as part of that reevaluation, he wanted to have a purely voluntary eradication policy. Those discussions of how that would work are ongoing, we believe that it is very difficult to succeed if there's no downward pressure on cultivation. And particularly before a voluntary eradication program is up and running. Nichols respondió a las inquietudes lanzadas por el senador Jim Rich, quien criticó duramente la suspensión en la erradicación de cultivos durante el mes de enero y pidió explicaciones al gobierno colombiano por tomar esta decisión que para el Congreso estadounidense significa un retroceso en la lucha contra las drogas. Y el fiscal general Francisco Barbosa anunció oposición total al proyecto de ley de sometimiento a la justicia. Uno de los puntos que más le preocupan al fiscal sobre la ley de sometimiento tiene que ver con el principio de oportunidad que se le otorgaría a quienes hayan incurrido en delitos de concierto para delinquir. Personas que hubiesen cometido delitos como concierto para delinquir con agravado, aclaro, agravado, o para delitos graves, pueden ser beneficiados de principios de oportunidad y salir inmediatamente de las cárceles. De una vez a través de un principio de oportunidad, eso es una suerte de indulto. El fiscal cuestionó los beneficios que tendrían quienes se acojan a la iniciativa y entreguen o delaten patrimonios. 2.8 millones de dólares usted se embolsa por meterse en la paz total. El fiscal además cuestionó un artículo que obligaría a la Fiscalía a entregar información sobre procesos judiciales al gobierno. Yo como fiscal general no voy a dejar que pase esa norma. ¿Cómo así que la oficina del Alto Comisionado para la Paz o el Alto Comisionado para la Paz tiene o se obliga dentro del proyecto la Fiscalía a entregarle toda la información judicial, expedientes, indagaciones, todo en el marco del acercamiento que le está haciendo? ¿Dónde quedó la separación de poderes? El fiscal le pidió al gobierno nacional retirar el mensaje de urgencia tanto del proyecto de humanización que se encuentra en la Comisión Primera de la Cámara como el de la ley de sometimiento. El jefe del ente acusador además se refirió a una información revelada por Noticentro 1 CMI sobre una denuncia que hizo llegar el comisionado de paz a la Fiscalía acerca de unos pagos de un recluso para un traslado de una cárcel y otros pagos que estarían efectuando internos a abogados para ser incluidos en la paz total. Fue a la Fiscalía General de la Nación en donde se le preguntó todo esto y el señor comisionado de paz dijo que no le costaba nada. Es decir, que no tenía documentos, que él había informado esa situación, que eso se lo habían contado y no ha aportado ningún tipo de documento que permita para la Fiscalía poder ahondar en esto. Sin embargo, y esto es importante, ya la Fiscalía tiene abierta la investigación y tenemos muchos elementos materiales probatorios. Justamente Noticentro 1 CMI conoció las pruebas que demuestran que el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sí había denunciado ante la Fiscalía la existencia de posibles pagos de altas sumas de dinero por parte de privados de la libertad para recibir beneficios de la política de paz total.
Desde Barrancabermeja, el alto comisionado para la paz había anunciado el viernes 3 de marzo que presentó una denuncia ante la Fiscalía en un caso en el que un interno había pagado 120 millones de pesos a un abogado para lograr un traslado de cárcel. Hay un caso que está denunciado que ocurrió hace cerca de 3 semanas en la ciudad de Medellín, donde un privado de la libertad pagó 120 millones a un abogado para que no fuera trasladado a un centro penitenciario a donde debería irse. Ese mismo día, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, la emprendió por segunda vez contra el comisionado Rueda y lo acusó de ser un mentiroso y dijo que era falsa la información de la denuncia. Mire, como siempre, el señor Danilo Rueda diciéndole mentiras al país. Tal como lo revelan estos documentos en poder de Noticentro 1 CMI, el día 23 de febrero ante la Fiscalía General de la Nación se presentó por parte del comisionado Danilo Rueda la respectiva denuncia penal. Dice la denuncia dirigida al fiscal general. Hace 10 días escuchamos una versión según la cual un abogado habría solicitado la suma de 120 millones de pesos con el fin de conseguir un traslado desde una URI hacia un centro penitenciario encarcelario. También hemos conocido a través de los medios de comunicación que se estarían realizando estos cobros con el fin de obtener la designación como gestores de paz, para lo cual presuntamente adelantarían gestiones ante la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Según la denuncia, varios de estos cobros se habrían realizado en moneda extranjera, es decir, en dólares. La Fiscalía revisa las cuentas bancarias de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y examina sus fuentes de ingresos para establecer si hubo enriquecimiento ilícito. Noticentro 1 CMI conoció que un juez autorizó a los investigadores para acceder a la información personal del político. En esta acta se enumeran varias de las pruebas que la Fiscalía está practicando en la investigación contra el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás. El proceso va encaminado a establecer si hubo un enriquecimiento ilícito, por lo que el ente investigador le requirió a la Asamblea Atlántico que informe sobre todos los pagos que le ha hecho al diputado. Soportes de nómina mes a mes correspondientes al periodo acreditado, incluidas las prestaciones ordinarias y extraordinarias y los pagos generados por diversos conceptos. La investigación señala que Nicolás Petro habría recibido dinero de Samuel Santander López Sierra y del Turco Ilzaca, ambos con antecedentes penales. En ese sentido, un juez ya avaló que la Fiscalía revise las cuentas bancarias de Petro. Autorizó la solicitud elevada por la Fiscalía Sexta especializada, destacadas ante el CTI de búsqueda selectiva en bases de datos. Paralelamente, la Procuraduría pidió esclarecer si Nicolás Petro hizo aportes a la campaña presidencial de su padre. Un grupo de por lo menos 200 desmovilizados de las FARC denunciaron ser víctimas de desplazamiento forzado en una zona veredal en el Meta. Reincorporados que estaban ubicados en el espacio territorial de capacitación y reincorporación en esta región del país, denunciaron que son desplazados. Son al menos 200 familias, 86 mujeres, en su mayoría madres cabeza de hogar. Alrededor de 80 niños y niñas, entre ellos 30 de brazos, hombres y mujeres de la tercera edad y población con discapacidad. Las disidencias de las FARC están obligando a salir a los excombatientes que están ubicados en zonas veredales, espacios creados en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Por eso nosotros estábamos en el municipio de Mesetas, porque ahí estaba nuestra familia y ahora nos toca que abandonarla. Las cifras son aún más críticas. Desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 350 excombatientes. 2 personas se salvaron de morir luego de ser arrastradas por una avalancha en carreteras del Huila. Los hechos ocurrieron en la vía entre los municipios de Nizá y La Plata. Las 2 personas se desplazaban en una motocicleta e intentaban cruzar una vía que permanece en mal estado por las lluvias. Luego de ser rescatados por los bomberos, fueron trasladados hasta el Hospital San Antonio de Padua, donde a esta hora se recuperan. Aún hay problemas en la región del Bajo Cauca antioqueño por el paro minero que cumple 14 días. En el Bagre, Antioquia, fue denunciado el primer desplazamiento de al menos 15 familias. Parte del comercio sigue cerrado por el temor y las amenazas. Hoy, día 14 del paro minero, regresaron las marchas convocadas por el comité organizador. Las 2 movilizaciones salieron desde Valdivia y Caucasia y terminaron en Tarazá. La alcaldía de Caucasia denunció que la minería ilegal es tan grave en la región del Bajo Cauca que inclusive se adelanta en terrenos que son de la Sociedad de Activos Especiales SAE.
El predio La Samaria, antigua propiedad de alias El Mexicano, está ubicado en Caucasia, tiene 4.700 hectáreas de extensión y es administrado por la Vicepresidencia de Sociedades de la SAE. Una gran parte de los terrenos están destruidos por la práctica de la minería. Nos preocupa que las puedan secar y nos preocupa que donde están ejerciendo la minería es administrado por el mismo Estado colombiano. Entonces hay que hacerle el control a eso y tener una lupa exhaustiva a ver qué está pasando con relación a esos predios que están en el territorio. Es un gran descubrimiento que en muchos predios, sobre todo en zonas rurales y de muy difícil acceso para la institucionalidad, incluyendo el mismo ejército, hay ocupaciones irregulares, hay dificultades para la administración de este tipo de bienes. Y aclaró que continúan avanzando en el inventario para atender a las inquietudes de la población y las instituciones. Un llamado para que los actores armados respeten a la población infantil hizo la directora del Bienestar Familiar, Astrid Cázares, quien reveló que por cuenta del paro minero en Antioquia han resultado perjudicados cerca de 15.000 menores de edad que atiende esa institución. Y es que por el paro minero que se adelanta en varios municipios de Antioquia y detrás del cual está el Clan del Golfo, de acuerdo con el presidente Gustavo Petro, han sido afectados cerca de 15.000 niños que atiende el Bienestar Familiar entre 0 y 5 años. Esta semana han tenido que recibir paquete alimentario, han tenido que recibir atención en casa los niños de las unidades operativas del sur del Bajo Cauca antioqueño y del sur del Montería. La directora del Bienestar Familiar hace un llamado a los grupos armados ilegales a que respeten a la primera infancia. Cualquier actor armado de este país, sea donde sea, tiene que respetar el derecho internacional humanitario. Ninguno debe acercarse a los centros de protección de los niños y niñas. El lunes, dijo, ya estará normalizada la atención a los menores de edad en esa región del país. La Fiscalía denunció que integrantes de la policía colaboraron en la logística y la protección del narcotraficante alias Matamba para que lograra fugarse de la cárcel La Picota. La Fiscalía confirmó que integrantes de la policía participaron en la fuga del narcotraficante alias Matamba, prestaron apoyo logístico y protección. Para que le prestara el apoyo de seguridad para el traslado, penetró la seguridad y efectivamente contrató al señor Luis Eduardo Duque Casas para que realizaran ese transporte. Matamba salió desde Bogotá con destino al Magdalena Medio, con la ayuda de alias El Caballista y de un capitán de la policía. También se confirmó la participación del exfuncionario de la Unidad Nacional de Protección, Manuel Castañeda, detenido con droga en un carro oficial en otro operativo. Realizó coordinaciones con miembros activos de la fuerza pública, con el fin de coordinar todos los apoyos logísticos y necesarios para el transporte del señor Juan Larson Caso Estupiñán, alias Matamba. Los dos capturados por este caso responderán mañana en audiencia de imputación de cargos. Un juez legalizó su captura. Las autoridades encontraron otra camioneta de la Unidad Nacional de Protección cargada con droga. El operativo se llevó a cabo en la vía que conduce de Montañitas a Florencia, en el departamento del Caquetá. 4 personas que se movilizaban en un vehículo oficial fueron capturadas. La camioneta está asignada a un reincorporado. La Corte Suprema de Justicia absolvió a la ex alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo, y tumbó la condena de 12 años de prisión que pesaba sobre la exmandataria. En 2021, el Tribunal Superior de Cartagena condenó a la exalcaldesa Pinedo a 12 años de cárcel por los delitos de peculado y contrato sin el lleno de requisitos legales por haberle vendido un terreno de 250 metros cuadrados frente al mar al Hotel Dan. Aunque el tribunal consideró que Pinedo vendió un terreno de playa que era inembargable e imprescriptible, la Corte determinó que Pinedo no cometió delito alguno, pues se trataba de un terreno baldío que venía ocupando el hotel y que no hacía parte de la playa. En la que revoca la decisión condenatoria y absuelve a Judith Pinedo, a Vivian El Hayet y al resto de procesados. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, le pidió a la Corte que practique un análisis al patrimonio del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. El expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, compareció hoy en una audiencia ante la Sala de Primera Instancia de la Corte, que inició un juicio en su contra por su participación, presuntamente, en el llamado Cartel de la Toga. A Bustos se le acusa de recibir un reloj Cartier de 42 millones y 200 millones de pesos para alterar un proceso del ex senador Álvaro Ashton. En la audiencia solicitó que se analice el patrimonio del principal testigo en su contra, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Y que tiene que ver con el análisis del patrimonio económico del testigo Luis Gustavo Moreno.
8.200 personas perdieron la vida en el último año en accidentes de tránsito. La información fue revelada en un debate de control político en la Cámara. El año pasado perdimos 8.200 vidas en Colombia en siniestros viales. En la última década son más de 70.000 personas. Esto es de un tamaño superior a las víctimas que dejaba el conflicto armado y por eso requiere toda la atención, no solo del gobierno nacional, sino de todos nosotros como nación. El director de la Agencia de Seguridad Vial dijo que las fotomultas son necesarias para reducir los accidentes en las vías. Señaló que es clave resolver el problema jurídico que en este momento existe sobre este recurso. En la honorable Corte Constitucional de que el infractor, quién debe pagar, quién no debe pagar, pero aquí tenemos que mirar y ponderar qué es más importante, la vida de los actores viales o el debido proceso de una sanción o de una multa. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lanzó una particular estrategia para combatir el acoso callejero del que son víctimas las mujeres. En medio del aumento de las denuncias por acoso sexual en Bogotá, se presenta una iniciativa que busca proteger a las mujeres en la capital del país que se ven vulnerables ante una ciudad insegura. La inmensa mayoría de los hombres saben que respetar a las mujeres es respetarse a sí mismo. Se espera que con esta iniciativa y el uso de las autoridades competentes cesen las múltiples denuncias que se han presentado en los últimos días. Este año ya 43 casos de denuncias que nos han permitido judicializar a los infractores. 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras al salir de su hogar. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, interpuso hoy en la Fiscalía una denuncia por estafa agravada contra Viva Air. Los delitos por los que será investigada la aerolínea Viva Air son estafa agravada y ofrecimiento engañoso de productos y servicios. Ya existían indicios de que estaban devolviendo aviones y que iban a cesar la operación. Sin embargo, FAS Colombia, Viva Airlines, vendió y ofertó al público en general esas rutas, en especial las que tienen que ver con Cali, Santa Marta, Cartagena y San Andrés. Hasta un día antes y minutos antes de que cerrara sus operaciones en la base de Cali, entre otras. Desde el ministerio afirman que los afectados fueron más de 400.000 entre viajeros nacionales y extranjeros. Y el monto de esa afectación supera los 272.000 millones de pesos. Podría perfectamente ir hasta los 15 o 20 años de prisión. El ministro también aclaró que las investigaciones no influyen en la decisión del Aerocivil sobre una posible integración entre Viva y Avianca. El día de mañana, no más allá de mañana, definitivamente el país conocerá la decisión sobre el sí o no de la integración. El coletazo por la crisis bancaria registrado en Estados Unidos elevó el precio del dólar y desplomó las acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. El mercado financiero colombiano sufrió el coletazo de la caída de las bolsas de valores del mundo generada por la aparente crisis bancaria en Estados Unidos. A la situación de Silicon Valley Bank se suma la caída de Credit Suisse, que generó un desplome de las acciones a nivel mundial y que tiñó de rojo los mercados financieros. La tendencia se mantendría por lo menos esta semana. En Colombia el precio del dólar subió a 4.835 pesos con una alza cercana a los 100 pesos frente al promedio del día anterior. Se tocó un máximo de 4.890 pesos en una jornada donde se negociaron 1.403 millones de dólares. Las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia cayeron en 3,84%, tocando niveles de hace 7 meses. La jornada bajista también afectó el mercado de commodities o materias primas. El petróleo Brent cayó a $74 el barril y el café bajó a $1.78 la libra. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, afirmó que Colombia no está en riesgo financiero pese a la crisis financiera que se registra en Estados Unidos. El funcionario envió un mensaje de tranquilidad al señalar que en Colombia no existen riesgos financieros gracias a una buena regulación del sistema financiero. Igual se mantendrá un monitoreo de mercado. Aquí en Colombia no tenemos ningún riesgo financiero.
O sea, realmente tenemos un sistema financiero muy sólido, tenemos muchos mejores estándares financieros, incluso que Estados Unidos, hemos descubierto en esta coyuntura. Entonces, ese tema no es una preocupación para nosotros. Por otro lado, el ministro de Hacienda hizo referencia a la reforma pensional y dijo que es viable al contemplarse un escenario fiscal. El proyecto de reforma pensional realmente es un muy buen acuerdo entre Trabajo y Hacienda, y vamos a ver cómo se da en el debate. Finalmente señaló que el gobierno tiene los ejes centrales para la puesta en marcha de la transición energética. La industria creció 0.2% en enero, según el DANE. 2023 inició con un crecimiento industrial moderado. Las ventas también reportaron un aumento solo del 0.5% en el primer mes del año. A las ventas les fue mejor con un crecimiento del 0.5% de 39 actividades industriales, 18 presentaron una variación positiva. Las centrales obreras convocaron para mañana movilizaciones en varias ciudades en apoyo a la reforma laboral. Las centrales obreras convocaron movilizaciones para mañana a las 3 de la tarde en apoyo a la reforma laboral que será radicada este 16 de marzo. En estas 3 reformas se ha recogido una muy buena parte de las aspiraciones del movimiento sindical y del movimiento social, marchando en Bogotá desde la desde el Parque Nacional a la Plaza de Armas del Palacio de Nariño a las 3 de la tarde, una movilización pacífica pero muy nutrida y muy colorida. Desde otras ciudades también se unirán a las manifestaciones. La reforma pensional, que también se está construyendo en una comisión de concertación, se radicará en el Congreso el próximo 22 de marzo. El Sindicato de Trabajadores de Petróleo manifestó su desacuerdo con la reforma laboral que será presentada mañana a consideración del Congreso. Contrario a varios sindicatos, los trabajadores de la industria petrolera están en desacuerdo con la reforma laboral que propone el gobierno nacional. Consideran que esta puede generar problemas financieros que serían contraproducentes con la generación de empleo en el país. Este miércoles se dio una reunión del sector en el centro de Bogotá. Pero no hay una fórmula que genere empleo. Por el contrario, esto se suma a agravar las condiciones de quienes generan empleo en Colombia. Desde la reforma tributaria de diciembre pasado, más esto, lo que va a hacer es que va a ser más difícil que se genere empleo. Se espera que la reforma sea concertada entre el gobierno y el sector privado. La Fiscalía decomisó con fines de extinción de dominio 39 bienes pertenecientes a una red de contrabandistas. Los activos, que están valorados en 231.000 millones de pesos, fueron adquiridos presuntamente mediante operaciones ilegales con importaciones ficticias de textiles registradas desde Asia y Centroamérica. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 3,84% a 1.111 puntos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más subió, con un 20% a 9.600 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más bajó, con una pérdida de 9,09% a 15.900 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 36.000 millones de pesos, con una variación negativa de 3,42% a 2.397 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana jueves, será de 4.835 pesos con 51 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.580 pesos y la venden en 4.650 pesos. Un euro cuesta 5.151 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.78. El azúcar se transó en 20,52 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $68.25. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74.38. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.397 pesos.